defiende el oficialismo, Baladrón y la diputada Vázquez, ni el que la posición opositora de Silvana Giudice. Cuéntenos un poquito. Bueno, cómo no, con todo gusto. Bueno, yo creo que aquí efectivamente de lo que se trata, y esto es lo fundamental, es de que el debate sea a fondo. El tema del tiempo no me preocupa que salga una buena ley, o sea, una buena ley porque estamos frente a una política de Estado. El tema de los medios de comunicación, de su regulación por parte del Estado, de la amenaza que a veces representan los gobiernos, pero de la amenaza que representan los medios también se discute desde Estados Unidos hasta Europa, hasta en todo, es una discusión ya universal, que excede a la Argentina y por lo tanto yo creo que hay que sacarla del marco de la pelea K, Clarín, K, ¿no es cierto? Me parece que hay que ubicarla en el terreno que más importa, que es la profundización. Ahora, perdón, por lo que dijo el expresidente Kirchner hoy, no da esa impresión, ¿eh? Bueno, francamente, después de dar la conferencia de prensa en La Plata, uno se queda con otra impresión. De acuerdo, Eduardo, yo lo que quiero señalar es lo siguiente. Algunos, bueno, acá la diputada Giudice y yo, por ejemplo, trabajamos hace como 4 años, en el 2004, para la reforma parcial de la ley de radiodifusión de la dictadura, con la derogación del artículo 96, que era un artículo, y el séptimo sobre la cuestión de seguridad nacional, que eran francamente anacrónicos. Planteaban que el CONFER tenía que estar integrado por 3 miembros de las Fuerzas Armadas, por ejemplo, ¿no es cierto? Y con un miembro de la Secretaría de Inteligencia del Estado. Ligeramente anacrónicos, digo, y ligeramente autoritarios. Y bueno, lamentablemente logramos una media sanción de diputados, eso fue al Senado y en el Senado se hundió y desapareció para siempre, ¿no es cierto? También discutimos el artículo 45, que es uno de los artículos más repugnantes de la ley de la dictadura, porque era el que justamente niega la participación de nuevos actores sociales en el proceso de la comunicación y desconoce el principio de igualdad ante la ley, que es la base fundamental de nuestro Estado de Derecho, en la medida en que no le permitía a las cooperativas de servicios públicos, ¿no es cierto?, poder tener acceso, por ejemplo, a una cablera, etcétera, etcétera. Entonces, yo le diría, para sintetizar muy rápidamente, contestarles muy rápidamente, que el elemento así nucleico, yo diría, de la diferencia de mi proyecto respecto al del Ejecutivo, es que yo planteo que el ente que tiene que reemplazar al Comité Federal de Radiodifusión y llevar a cabo la gestión, o sea, la famosa autoridad de aplicación, tiene que ser un ente autárquico federal de servicios de comunicación audiovisual, porque es un servicio público, que tiene que estar controlado por el Congreso, es decir, no por el Poder Ejecutivo, de manera taxativa. Es decir, ¿eso encaja con algún otro proyecto del oficialismo, de la oposición? Tengo entendido que no, por ahora, pero algunos coinciden. Encaja con los 21 puntos, porque los 21 puntos de la coalición democrática planteaban un organismo no gubernamental. Silvia Vázquez. Bueno, ante todo necesito hacerle una corrección, Julio. Yo tengo proyecto presentado desde la bancada de la Concertación. Nosotros presentamos nuestro proyecto de ley de radiodifusión el 10 de diciembre del año pasado como un homenaje a los 25 años continuos de esta democracia. La otra corrección es que mi condición de radical sigue tan vigente como el primer día. En razón de eso también tengo memoria y reconozco cuál es nuestra historia en este sentido. La verdad es que los radicales en el año 83, ya en nuestra plataforma política, nos habíamos comprometido en nuestras primeras medidas a cambiar, a derogar el decreto ley de la dictadura. Y también allí hablábamos de la necesidad de la participación, de una participación activa del Estado, porque también sabíamos que la dictadura, entre otras cuestiones, había dejado un régimen de licencias que encorsetaba la democracia. Y eso fue parte de una tensión entre las empresas de medios y la política que sigue sin una armónica y justa resolución. También tengo que decirle algo con relación... Muy breve, porque si no queda la impresión de que lo que está vigente es la ley tal como la escribió la dictadura y hubo 147 modificaciones que hicieron los gobiernos democráticos. No es la ley como la escribieron los militares, la ley como la escribieron los militares modificada. Lo que no quiere decir que no haya que hacer una nueva, pero no es aquella ley. Coincidimos todos en el punto, en este punto en el que coincidimos todos, y la verdad que lo que quiero traer justamente a este debate, que también lo intentamos hacer hoy, creo que a lo largo de las 7 horas, por lo menos muchos de nosotros, es rescatar todo lo que sí tenemos en común entre los distintos proyectos, porque también quiero hacer una corrección a los cartelitos que veo y a digamos, una frase que ustedes usaron, que usted usó concretamente, que es la ley K. No, mire, la verdad es que en el Congreso de la Nación
estamos debatiendo 5 proyectos de ley, incluido el que yo presenté, el del diputado Bonazo, creo que el diputado Claudio Lozano lo presentó en el día de hoy. Me parece, hoy es el primer día del debate en el Congreso. Se está convocando audiencias públicas la semana que viene, comienzan el martes de la semana que viene. Yo quiero decir también que acá no hay ingenuidad, el haber convocado me parece que con anterioridad una de las 3 comisiones, hay 3 comisiones que tienen giro, 3 comisiones que vamos a intervenir en esto. Y no es que es raro que hay 3 comisiones en esto, todos los proyectos que están presentados están girados a 3 comisiones. Y quiero decir algo más, en el 2001... el proyecto que se elaboró durante la presidencia del doctor de la Rúa y que un dirigente de nuestro espacio, la Concertación, el doctor Gustavo López, era el titular del CONFER en ese momento, fue un proyecto que también se giró en aquel momento a 2 comisiones. Y quiero decirle algo más, las audiencias públicas del 2001, y si no pregúntenle a López que le puede contar esta historia, como la sabemos todos los que militamos en ese momento, porque queríamos que finalmente pudiéramos tener una ley que reflejara los valores de la democracia. ¿Saben qué pasó? Las audiencias públicas se propusieron, entre otras cosas en el año 2001, el poder político del gobierno de la Rúa estaba muy deteriorado. En mayo... el poder político de este gobierno puede perder el 28 de junio, ¿cómo lo evalúa usted? ¿Puedo terminar un segundito? Llegó el proyecto en mayo y ¿sabe qué? Propusieron las audiencias públicas, entre otras cosas, para dilatar el no sentarse a debatir y resolver la cuestión. ¿Y saben cómo terminó esa película? Se recorrieron durante 4 meses todo el país. Hicieron 7, da la casualidad que hasta plantean la misma cuestión, hasta el mismo número, 7 audiencias públicas. Claro, evitan, digamos, cercenan una parte de esta historia. En este proyecto de ley, incluso que mandó el Ejecutivo, esas audiencias públicas ya se hicieron. De todas maneras, en ese 2001 se hicieron todas esas audiencias públicas. ¿Y sabe qué pasó? El día que intentaron tratarlo en la Cámara de Diputados, ¿sabe qué pasó con las 2 comisiones a las que tenía giro el proyecto? No hubo quórum. No bajó ninguno de los diputados de ninguno de los bloques. Hubo 2 diputados nada más allí presentes. El diputado Calvo, que presidía la Comisión de Comunicaciones, y el diputado Luis Brandoni, que en ese momento realmente se sintieron extremadamente mal porque el temor que existía en los políticos, y esto hay que decirlo, porque está el temor a sancionar una nueva ley de radiodifusión, el temor a hablar de todos y de todo, el temor a hablar de todos y de todos en democracia, porque lo que se ha intentado a lo largo de estos años, y esto lo sabemos todos, los políticos, los periodistas, los dueños de las empresas de medios, todos sabemos esto. Puede que la gente no lo haya tenido tan presente como puede enterarse ahora, pero todos sabemos que lo que se trató de evitar permanentemente es el debate. Por eso me parece que lo que pasó hoy en la Cámara de Diputados es un triunfo también de todos. Es un triunfo de la democracia, es un triunfo aún para aquellos que han querido evitar el debate, porque el debate lo estamos dando y lo vamos a enriquecer y le vamos a asegurar y le vamos a garantizar al pueblo de la nación argentina tener una ley que realmente preserve el derecho de la ciudadanía a estar de manera plural y diversa, informada, y el derecho a la libertad de prensa. Por eso vamos a dar todos hasta la última sangre de nuestro cuerpo. Mártires no. En algo no estaba de acuerdo usted. Creo que en casi todo. Primero, que me sorprende la diputada que relata en tercera persona, porque ella formó parte de aquella fuerza política del gobierno de la Alianza. Creo haberla visto en alguna del lanzamiento del gobierno de la Rúa, cuando todos, los radicales, Prepaso y algunas otras fuerzas que hoy componen este gobierno, eran parte de aquel. Pero bueno, sin ánimo de entrar en un revisionismo, la verdad a mí me parece que está claro que este gobierno tiene una concepción sobre lo que significa la libertad de expresión de manera, me parece, selectiva. Y yo creo que la libertad de expresión no es negociable, que la libertad de expresión es para todos y que la mejor ley de radiodifusión para la democracia tiene que ser una ley consensuada. Nada de esto sucede y les quiero recordar que mientras se dice que estamos abriendo un debate, que en realidad ya sabemos cómo termina por imposición de las mayorías, que es lo que pasó hoy, y así va a suceder en el recinto, quiero decirles que se elude el debate cuando se toman decisiones centrales para la radiodifusión en la Argentina por decreto. En los últimos 2 meses, por enumerar 3 nada más, se tomaron decisiones que involucran millones de pesos de los recursos de los argentinos para modificar, por un lado, decreto 943, creación de un sistema satelital en la órbita de Canal 7,
Canal 7 que no transmite los debates parlamentarios. Había fútbol. Eso fue Ese es el más tarde. segundo, ese es Fue el más segundo de los decretos de estatizar los derechos televisivos del fútbol.